y otros nos parecen más libertinos desde el punto de vista nuestro. Entonces, por eso, qué importante cuando la palabra de Dios lo dice, de cómo nosotros nos ponemos frente a la Escritura. Si yo me pongo frente a la Escritura y empiezo a leerla como un extraño de la Escritura, no siendo uno, miren lo que decía el pastor Ernesto en la mañana, cuando dice, recordamos la voz, recordamos la palabra, porque nosotros estamos sustentados por la palabra de Dios. Dios no va a decir una palabra nueva porque ya lo dijo todo, y estamos sustentados por la palabra ya dicha. ¿Mm? Así que en la eternidad, si hubo un llamamiento, nadie puede ahora detener ese llamado. Va a llegar un momento en que, porque la palabra misma, la palabra fue testigo de aquel llamado. ¿Mm? Ahí estaba el amén, el testigo fiel. Entonces, por lo tanto, si la palabra ya lo dijo, esto es. Entonces ahora, ¿cómo yo me pongo frente a la palabra? Si yo me pongo frente a la palabra, por ejemplo, estamos acostumbrados a citar al profeta, que el profeta lo dijo. Estamos acostumbrados a decir, el apóstol dijo. ¿Mm? Y voy a tomar de la misma palabra que tomó nuestro hermano Diego, que fue muy, muy bien planteada. Que es, por ejemplo, ya no vivo yo. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, se han encontrado con esa palabra o la han tenido que predicar y dicen, el apóstol Pablo dijo? Entonces, ¿pero por qué tiene que el apóstol? ¿Por qué no lo dices tú ahora? Entonces nosotros estamos frente a la palabra y citamos a la persona que creemos y a la final le hacemos creer a todo el apóstol. Ah, pero no yo. Y no usted. Y salimos de aquí sin la responsabilidad de que nosotros también. Que nos atrevamos a decirle a otros. Yo recuerdo que cuando mi hijo terminó el cuarto medio y nos llamaron a este liceo y llegamos allá, nos llevaron a una oficina y 2 profesores conversaron conmigo y mi esposa. Y nos dijeron, sabe, su hijo ahora va a enfrentar un mundo mucho más competitivo que el de antes. Así que nosotros le recomendamos que el niño no termine aquí sus estudios, sino que prosiga, que continúe. Porque el mundo está más competitivo. Nos dieron un buen consejo. Y le dije, sabe, y le cité mi fe. La fe que yo tenía basada en las Escrituras. La Escritura dice, fui joven y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, por lo tanto, le dije a los profesores, si yo, junto a mi esposa que estoy aquí, he sido justo delante de Dios, entonces le aseguro que mi hijo nunca mendigará el pan. No importa cuán competitivo esté el mundo. Claro. Porque cómo me gustaría que mi hijo primero soñara con lo que yo le enseño, con lo que yo le predico, con lo que... Eso. ¿Ves? Pero nosotros nos estamos como adaptando demasiado, la iglesia también se adapta demasiado a este mundo, a sus leyes y todo el asunto, a pesar que atacamos sus ideologías y cosas así por el estilo. Pero ¿sabe qué? Mire, ¿por qué no traen a sus hijos todo el tiempo, por ejemplo, a la iglesia? Porque es voluntario. Pero ¿por qué los hijos van al colegio todos los días? De lunes a viernes sin faltar. Porque es obligatorio. Y nosotros nos adaptamos. Y no obligamos a nuestros hijos, ¿ves?, a estar con nosotros, a asistir. Vamos, se prepara. Vamos a la iglesia. No, es que no quiero, no tengo ganas hoy. Pero cuando no tiene ganas de ir, no tiene como deseos de ir al colegio, igual los obligamos. Los levantan, tienen sueños, pobres niños. Nadie habla de un trauma. ¿Cómo pueden traumatizar a un niño para levantarlo a orar a las 6 de la mañana? Pero sí lo pueden levantar a las 6 de la mañana para ir al colegio. Entonces, nosotros, el concepto que tenemos, pensamos, no, pues yo fui el que acepté al Señor y... No, pero a mí mis padres no hicieron eso conmigo y yo tengo que hacer lo que veo correcto de acuerdo a las Escrituras.
Y de verdad que me bendijo, vuelvo a insistir. De todas maneras le puedo hablar varias veces que me bendijo. ¿Por qué? Como él no es obispo, no es pastor y no le estoy tirando flores a alguien con el que me va a ir bien. Así que me siento bien de decir que me bendijo. Claro. Con Carlito, porque Carlito, para que me vuelva a invitar, le puedo decir, oye, me gustó tu coordinación. ¿Ah? Y así me vuelve a invitar. Así que hay que reconocerlo y esperando que en el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano, mayormente que donde trabaja, que allí, con la misma fuerza. Claro. Sí, a mí me tocó en mi tiempo ahí donde yo trabajaba y hacerlo con la misma fuerza, no tan solo de un púlpito, sino también en mi propio trabajo. Creí que de verdad en un momento me desaparecía en aquellos días. Tenía preparada a mi esposa, por si es que yo no llegaba a casa o si te mandan a buscar, no vayas a ninguna parte porque yo no te he mandado a buscar. Oiga, toda una cuestión de... ¿Por qué? Porque era otro tiempo, gobierno militar y las cosas eran diferentes. Y yo tuve que presentar el Evangelio frente a situaciones peligrosas en ese tiempo. Y fue mi escuela. Y los hermanos saben, Carlito sabe, sí. Ni con ellos trancé la palabra en aquellos días de trabajo. Juanito, Luis Alarcón, me puedo empezar a acordar de varios de ellos. Estuve con ellos, también anduve con el grupo, ¿cierto?, de la iglesia subterránea. Nos tocó ir a predicar a muchos otros lugares. Y de verdad que uno quiere que esta fuerza, esto que se dice aquí también, sea en otros lugares, aunque sea la última vez, así. Uno tiene que aprender eso. Cuando Dios te usa, hombre, tenés que, como si fuese tu última vez. ¿Ya? Es como un día estábamos predicando en un lugar que no estábamos autorizados a predicar. Y llegó la patrulla, carabinero, llegó ahí y nos dijeron que no se podía predicar ahí. Sí, pero es que él ya, le dije yo, él ya está predicando. Estaba predicando el Esteban. Él ya está predicando, ya. Ya, pero él es el último. Y se fue la patrulla. Y yo le dije, Esteban, no parí. A la vuelta llegó la patrulla otra vez. Y yo le dije, si era el último, usted dijo, este es el último, y todavía no para. No. Y allá nosotros diciéndole, sigue, que siguiera predicando, que no parara el hombre. Siempre tienes que utilizar los medios. Bien, tengo aquí una lectura de Apocalipsis, capítulo 17. Habla acerca de los 10 cuernos que has visto, esos son 10 reyes. Ahí el verso 12, capítulo 17, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Todos tenemos nuestro punto de vista a veces con respecto a cuando miramos las escrituras y decimos, este debe ser. Para mí la bestia es la democracia en este mundo. Usted puede tener otro concepto, otra mirada, pero para mí esa es la bestia, la cual está recibiendo mucha autoridad, y ustedes pueden ver que en realidad esto es la tolerancia a soportar todo, es una tremenda esclavitud esta democracia. El verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Luego dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero mire, esta es la parte que quiero que ustedes vean. La siguiente, ¿y qué dice? Aleluya.
Y los que están con el Cordero, entonces, ¿qué es lo que son? Llamados, elegidos y fieles. Esos son. Es como un triángulo. Usted dibuje un triángulo ahí. Si alguien está tomando apunte, haga un dibujo, un triángulo y le pone ahí las tres palabras estas: llamado, elegidos y fieles. ¿Ya? Ninguno de estos tres puede faltar. Si falta uno solo, estamos frente a alguien que no tiene la verdadera identidad. ¿Ya? ¿Sí? Quitamos uno de estos y desaparece. Esto es como el triángulo del fuego. ¿Quién es bombero aquí? ¿Alguien es bombero? No, ningún bombero. Alguien que hizo, no sé, por algún tipo de prevención de riesgo. ¿Sí? ¿Se saben lo que es el triángulo del fuego? ¿Ya? Oxígeno, ¿qué más? Combustión y calor. Muy bien, ahí están los tres. Si se quita uno de ellos, no hay fuego. Muy bien, eso, así se apaga el fuego. Hay que eliminar uno de los tres, no los tres específicamente. Con eliminar uno de los tres, se apaga el fuego. No existe el fuego. Le quitamos combustión, aunque haya calor y oxígeno, pero no hay combustión, no hay algo que queme, que se prenda, no hay algo que alimente el fuego. Entonces no hay fuego. O le quitamos el oxígeno, aunque haya combustión, haya calor, pero no hay oxígeno. Por eso que hay gente que apaga un incendio o a una persona que se está incendiando con solo abrazarlo con una frazada, ¿cierto? Se apaga porque le quita el oxígeno, ahoga, ¿ves? Entonces, uno de los elementos, una de estas tres cosas mencionadas, si desaparece, no hay fuego. Lo mismo tenemos acá en este triángulo, pues. El llamado, la elección y la fidelidad. ¿Sí? Podemos decirlo de esta manera, porque hay veces que la gente habla de predestinación, por ejemplo. La predestinación, como alguien me hizo una pregunta un día, me dice: ¿usted cree en predestinación? ¿Qué habla de usted de la predestinación? Yo le dije: si la predestinación no cuadra con la gracia, esto tienen que ir juntos. Entonces, el predestinado es fiel al llamamiento. Ahí están las tres, ¿ves? El predestinado es fiel al llamamiento. No que el predestinado anda descarriado diciendo: no, si soy salvo igual, porque no. Tiene que tener fidelidad al llamamiento. Alguien puede decir: yo he sido llamado, yo soy llamado de Dios, elegido de Dios, pero su conducta, ¿ves? La conducta es la que condice, la que va a decir, la que va a sacar a la luz. Por sus frutos los conoceréis, como escuchábamos en la mañana. Entonces, tiene que haber fidelidad, un hacer, tiene que haber una acción. Esto es como la fe sin obra es muerta, es lo mismo. Esto también se muere si uno de estos tres no está. Y los que están con él, y ahí se ve el propósito. Y vemos nosotros, por ejemplo, que a pesar que estos que tienen un mismo propósito, ¿cuál es el propósito de estos que le han dado la autoridad a la bestia? Pelear contra el Cordero. ¿Y cómo se puede pelear contra el Cordero? No dicen para pelear contra el Rey de Reyes, no dice para pelear contra el Señor de los cielos, no habla de eso, sino habla pelear contra el Cordero. Y ahí es cuando nosotros observamos de que qué es lo que hizo el Cordero según la predicación de Juan el Bautista, cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vino a hacer entonces el Cordero? A quitar el pecado del mundo. ¿Y qué quieren hacer esto en esta última hora con la democracia? ¿Qué quieren? Legalizar el pecado. Si lo legalizan, vuelve otra vez el pecado a reinar, a estar presente. ¿Ves? Y mayormente porque aquí la iglesia evangélica pasó por un tiempo en que, porque hace bastante rato ya uno que conversa estas cosas. Yo recién le venía recordando a un hermano
y le dije, mira, ¿ves esta congregación que está aquí? Sí, yo conocí un pastor en este lugar, y este pastor, cuando joven, un buen predicador, se hablaba de él. Yo en ese tiempo era joven cuando recién conocí a ese pastor, pero me hablaron de su juventud, cómo predicaba por las calles de Lota, muchas cosas que hizo evangelizando, y fue bien conocido aquí en Lota. Alcanzó en 20 años, en realidad, una cúspide, por así decir. Llegó a ser el presidente del concilio de Lota, no sé cómo se llama acá, Unión de Iglesias Evangélicas de Lota, algo así. Ya, Coel. Sí, bien. ¿Y qué pasa? Que conversando con él, yo siendo joven, todavía no estaba en el pastorado, y nos encontrábamos y conversábamos bastante acerca de las Escrituras. Y en un momento él me dice, ¿sabes lo que tú me dices? Es verdad, me dice, tienes toda la razón. Y empezamos a mirar más todavía. Oye, pero ¿sabes qué? Esto es hacer un tremendo giro si yo tengo que aceptar toda esta verdad. No puedo negarla, pero es un giro demasiado grande. Y de ser así, yo perdería 20 años de mi trabajo. Así que con eso me dio a entender, muchacho, claro, uno como joven, ¿qué podía hacer? No, más no podía hacer más allá. ¿Y qué ocurre? Que, no sé si 2 meses después, no recuerdo, le levantaron una calumnia y lo expulsaron de la denominación y perdió todos los 20 años de trabajo que había tenido, los perdió por una mentira. Porque antes no quiso perderlo por una verdad. Oigan, esto es como cuando a Cristo se le ofrece, dice, mira, todo te daré si postrado me adorases. Sabiendo que ya Dios le había dicho por la palabra del Salmo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Para Cristo iba a ser de todo, los reinos de este mundo, todo iba a quedar a los pies de Cristo, pero para eso tenía que ir por la vía correcta, por la obediencia. ¿Sí? Pero esa obediencia le significaba el despojo, la negación, la humillación, el convertirse en siervo. ¿Sí? Porque Él fue hecho hombre, Él fue hecho carne. Y estando en la condición de hombre, no fue un magnate, no fue un rey, no fue un empresario, no fue alguien grande de renombre, sino siervo, dice. ¿Sí? No fue un tremendo maestro en el sentido que fue visto por la pompa, por todo lo que llegó a recaudar, por lo que llegó a tener. No, sus discípulos espigaban. Y ustedes saben los que espigaban, eran los pobres. Entonces, pero él siguió por ese camino, por esa vía, y llegó hasta la muerte, como decíamos en la mañana, pero una vez resucitado dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Él toma esa autoridad. Entonces, si Él es el que quita el pecado del mundo, y estos están trabajando para legalizar el pecado, ¿pueden darse cuenta de cómo ellos ahora están peleando contra el Cordero? Pero el Cordero no está solo, porque ¿quiénes los acompañan? ¿Quiénes están con Él? Los llamados. Si nosotros buscamos el orden, ¿cuál sería el orden? ¿Qué sería primero? Elección, después llamamiento y después resultado, fidelidad. Pero ¿por qué aquí menciona llamamiento primero? Porque la primera experiencia que tenemos cada uno de nosotros es el llamado. ¿Sí? Llamamiento. Todos hemos tenido un llamamiento. A diferencia de que si alguno lo que va a realizar, que si va a tener un ministerio o no, estamos hablando del llamado. Y que aquí somos todos nosotros responsables. Esto es como cuando la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de hermanos juntos en armonía, estamos refiriéndonos aquí a toda la iglesia, a todos los hermanos.
Pero según un comentario rabínico, hablaba de un Moisés, de un Aarón y de una María. Como dice en Miquea, yo puse delante de ustedes a Moisés, a Aarón y a María. Y cuando estos tres, que uno representa la cabeza, el otro representa la barba, por donde el óleo cae primero en la cabeza, pasa por la barba hasta llegar a sus vestiduras. Tenemos Moisés, la cabeza, ¿ves?, pensante, tenemos la barba, Aarón, y tenemos la vestimenta, una María. Entonces, estar juntos en armonía no es que estemos cantando la misma canción, sino que estemos aceptando en obediencia el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿ya? Sin las envidias, sin las codicias, como escuchábamos, sino que haciendo el trabajo que corresponde para que esta cosa funcione. Porque si todos somos mano, no vamos a ir a ninguna parte porque nadie es pie. Entonces, tenemos que nosotros, así como Dios bendijo a un pueblo por medio de la armonía de tres personajes importantes y donde se forma todo el cuerpo desde la cabeza y todo lo demás está sujeto hacia la cabeza, nosotros también tenemos una cabeza que es Cristo. Y nosotros somos muchos, ¿ya? Y con ser muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y nosotros tenemos que armonizar en esto, en el llamamiento, en la elección y en fidelidad. ¿Sí? En ser fieles al Señor. Y con ser fieles se va a producir en nosotros ese fenómeno, porque en realidad es un fenómeno esta cosa de ser justo sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes saben el camino del justo? ¿Cómo es el camino del justo? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien. Aleluya. ¿Sabe? Me recuerdo un día cuando uno de nuestros hermanos, que es carpintero, le tocó construir la casa de un hermano. Le construye la casa, pero empezaron a ponerse de acuerdo en cuanto al asunto monetario. Y bueno, y el hermano cobra, tiene su... porque hace bien su trabajo y no deja su trabajo botado. Es responsable. Y el otro hermano lo miró y le dijo, pero regateando ahí, si podía bajar los valores, y llegaron a otro acuerdo, sí, podía ser. Y así, de tanto que él le bajó, le fue bajando y le bajó el precio. Yo escuchando ese trato que tenían allí, excelente, bueno, se pusieron de acuerdo ellos, está bien. Pero intervine diciendo, ¿y si esta casa después al final tú ya no quisieras vivir aquí, quisieras venderla, y tú la vendieras, y le sacas un tremendo precio, más de lo que a ti te costó, le sacas 3 veces el valor de lo que te costó la casa, una buena suma de dinero, ¿tú te acordarás del maestro que te la construyó? ¿Te acordarás que él te bajó el valor, sabiendo que la casa vale también porque está la mano de obra de ese maestro? De seguro te vas a acordar de él y vas a llamarlo y decirle, toma tu parte porque vendí lo que un día tú construiste. Porque así es el justo. Sí. Si nosotros no caminamos por ese camino, por esa senda, no se va perfeccionando la obra en nosotros. Nos gusta decir el tema, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, qué lindo, Dios la va a perfeccionar. Pero lo va notando tu esposa, lo va notando tus hijos, lo va notando tu vecino. Lo va notando las demás personas, se van dando cuenta de que tú eres aquel que te devolviste al supermercado para decir, ¿sabe? Le quiero decir que me fui con este artículo y no lo pagué.
Yo recuerdo un día, aquí está Nelson, que yo fui a comprar a Sódima. Estábamos construyendo cabañas, así que fui a comprar una cantidad de planchas de zinc en B. Y eran de 2,5 metros. Y resulta que cuando las recibimos allá, eran de 3 metros. Y a mí no me servían, porque tenía que cortarle medio metro, había que cortarle, sobraba, no nos servía de nada. Pero resulta que como nos llegaron eso, y nos llegó por el valor de las de 2,5 metros. Entonces sacamos cuenta y dijimos, no, aquí nos entregaron un artículo que no corresponde, y no es que nosotros perdíamos. A nosotros no nos servían, pero sí también había habido un mal despacho y por lo tanto la empresa Sódima es la que estaba perdiendo. Así que le dije, Nelson, le pedí a él el favor de ir a Concepción, de ir allá al mall o a Sódima y que hablara, buscara la forma, llegara con la boleta y toma, lleva dinero que tú quieres pagar, ¿ves? La diferencia, porque le quedamos debiendo, nos mandaron unas planchas que no correspondía. Así que Nelson lo mandaron a donde el gerente de finanzas, parece que era, y ahí tuvo que esperar mientras atendían a otro hasta que le tocó su turno y entró allí uno más nomás, porque habían pasado una cantidad enorme de personas y Nelson va y le explica qué venía, ¿sabe? Pero él, gracias a Dios, dijo, mi pastor me envió, no escondió la naturaleza nuestra. ¿Ves? Porque sabe, se compró estos artículos y nos mandaron estos otros y ustedes nos están cobrando por planchas de 2,5 metros, ¿ves? Y llegaron planchas de 3 metros, así que nosotros le estamos debiendo una parte, así que hemos venido para pagar la diferencia. Y el hombre lo quedó mirando. Oye, ¿sabes cuántos tipos pasan por aquí? Le dijo. 100 a 120 diarios y todos a reclamar, dice. Y que vengas tú con esto. No, contigo, dice, vale la pena seguir creyendo, dijo el hombre. A veces nosotros pensamos de que tenemos que ser fiel de venir a congregarnos, fiel si nos comprometimos con una oración, fiel con una ofrenda, fiel con varios ejercicios religiosos, pero nuestra vida no ha cambiado, no ha sido transformada. Esto es como hace poco iba conduciendo, le contaba a los hermanos, y me detengo ante un semáforo, pasado las 12 de la noche, no sé qué hora era, 1 o 2 de la mañana, estoy acostumbrado a andar de madrugada, y el semáforo en rojo, freno y ahí me quedé. Entonces, el Espíritu me dice, ¿por qué te detienes ante un semáforo en rojo cuando no hay ningún policía mirando y cuando no hay otro vehículo cruzándose? Yo me sentí bien. Si era el Espíritu que me hablaba, porque me vino a la mente, tiene que haber sido Él, ¿quién más? Entonces me sentí bien porque me sentí que hago sin que nadie me vigile. Y me vuelvo otra vez a repetir a sí mismo, ¿por qué? Claro, me paro en un semáforo en rojo cuando es verdad. No hay ningún policía mirando. No hay otro vehículo cruzándose. Es decir, no hay nadie a esa hora. Pero igual, semáforo en rojo y uno se detiene. Y yo contento hasta ahí. Pero Dios me quería enseñar algo. Y ese algo para decírselo a todos. En ese día se lo dije a la iglesia allá, pero ahora lo digo acá. ¿Por qué se detienen en un semáforo en rojo en una hora de las 4 de la mañana, en madrugada, cuando no hay un policía mirando, cuando no hay nadie que esté cruzando, no hay nadie en peligro y no hay nadie que te esté fiscalizando? ¿Por qué respetar un semáforo en rojo? Pero ¿por qué murmuran de los demás estando el Espíritu Santo presente?
¿Por qué nos facultamos en nuestros hogares, en nuestras casas, o con amigos, con los de confianza, nos facultamos para hablar de otro, estando el Espíritu Santo morando en nosotros? Pero si respetamos un semáforo en rojo, cuando un policía no está fiscalizando, tenemos temor, tenemos respeto y no cruzamos porque hay un semáforo en rojo, no habiendo nadie vigilándonos. Pero si murmuramos de nuestros semejantes, si hablamos mentira con nuestros semejantes, si mentimos, engañamos, si muchas veces nos hemos ido con un vuelto de más, estando el Espíritu Santo presente. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que cada día debiéramos ser mucho más honestos, mucho más santos, mucho más limpios. Porque nosotros somos los que hemos tenido un llamamiento santo, un llamamiento del Dios que se dio el tiempo de mirarte, de conocerte, de examinarte y de llamarte por tu nombre. Aquel que se dio el tiempo de elegirte. Habiendo tantos millones y millones y millones de estrellas, se puso a mirar en un planeta insignificante, un polvo en todo este espacio, y se metió más allá todavía hasta mirar esta escoria que éramos, los que estábamos muertos en delito y pecado, y te eligió, te escogió, te llamó y te tuvo por fiel. ¿Cómo no serle fiel a Dios? Otra pregunta, no sé si con todo esto nos estamos confrontando aquí, pero otra pregunta es, ¿cuántas veces Dios dijo sea la luz para que la luz fuese? ¿Y cuántas veces a Dios nos habla a nosotros y no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas enseñanzas? Señor, qué paciencia has tenido. Sea la luz, dijo, y fue la luz. No tuvo que decir, ya pues, sea la luz. Bueno, ¿hasta cuándo? Si ya dije, sea la luz. Dios no repitió varias veces. ¿Y cuántas veces nos ha enseñado algo? ¿Y cuántos de nosotros decimos, es que no lo sabía? Oye, pero ¿por qué te llevas eso que no es tuyo? Yo pensaba que podía. No. Si nosotros sabíamos nosotros, la ley mosaica, y hay varias cosas de la ley que ya no funcionan en nosotros por el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros mismos no necesitamos que se diga, no hurtarás. No necesitamos de reglas, de normas, de leyes. Porque ya la palabra mora en nosotros, habita en nosotros. Es hora de obedecerla, de estar en plena obediencia. Y la palabra se va a sentir bien. Siempre he dicho que la palabra es como aquella novia de la que el hombre está enamorado. ¿Se acuerdan de su enamorado? Que la buscaban día y noche, que no había tiempo para otra cosa sino solamente para ella. ¿Se acuerdan de esos días de enamoramiento? ¿Sí? Yo les decía, así es la palabra. La palabra es espíritu y vida, y la palabra sabe cuando tú la estás buscando. Si la palabra sabe que no la buscas, jamás entregará su revelación a tu vida. La palabra tiene que saber que tú la estás buscando. Cuando ella se entera que la estás buscando, esta se deja hallar. Se deja hallar.
porque sabe que el que la está buscando no es un curioso como una Eva que por curiosidad se fue detrás de lo prohibido, que no estás buscando curiosamente en las Escrituras, que no eres un curioso en tus preguntas, sino que tú estás buscando la vida. Que nosotros no somos contenciosos, sino amantes de la verdad. Pero ¿cuál verdad? La verdad que hace libre, la verdad que sana, la verdad que liberta, la verdad que santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No con la que nos damos duro, no con la que nos golpeamos, sino con la que santificamos a otro, con la que me santifico y santifico a mi familia, santifico a mis hijos, santificamos a los que nos oyen. Porque no estamos preparándolos para ir a confrontar. ¿Por qué predicamos el arrepentimiento? ¿Porque la gente es pecadora? ¿O predicamos el arrepentimiento porque ahora hay perdón de pecados? No sé desde qué punto de vista lo va a ver cada uno. Predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay perdón de pecados. Y Dios lo estaba anunciando desde muchos siglos, cuando Él mismo se da a conocer frente al propio Moisés, cuando le dice: haré pasar todo mi bien, todo mi bien. Pero Dios ahí lo cubrió para que no pudiera verlo, pero ahí pasa Dios proclamando que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, perdona el pecado y la rebelión. Y cuando observamos eso, Dios siempre ha querido perdonar. Esto es como la pregunta, esa pregunta que se hace tanta gente: ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? Yo he respondido diciendo: lo que Dios sabía es que el hombre iba a ser redimido. Porque antes que Adán fuese hecho, había un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Tu redención existía antes. Tu nombre fue inscrito antes de la fundación del mundo. Lo que Dios sabía es que Él te iba a redimir. Oh Dios. Caminemos conforme a la verdad que está escrita. No utilicemos las Escrituras como reglas y leyes para exigírselas a los demás, sino en realidad la vida misma, la esencia, así como Cristo dijo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. La palabra morando, eso me llama la atención, que la palabra viva, habite, more en nosotros. Y que la palabra se sienta a gusto, que está en nosotros, en cada uno de nosotros. A veces me llama la atención qué pasó en los días de Sodoma y Gomorra. Qué clamor llegó al cielo. Porque llegó un clamor en contra de toda esta gente. ¿Quiénes clamaron? Los ángeles. ¿Quiénes son los que clamaron? Y a veces me pongo a pensar que esos mismos espíritus, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y que esos mismos espíritus clamaron a Dios que los libertara de ese cuerpo de corrupción, de pecado, de ese espíritu que quiere, como le dijera, liberarse de este cuerpo entregado al pecado, y que estos sean entregados a condenación. Es lo que he pensado muchas veces, porque ¿quiénes clamaron? Llegaron a tal grado de que ellos mismos, sus propios espíritus, no soportaban estar morando en esa casa de barro. Querían ser liberados. Señor, amados, la obediencia, como le vengo diciendo desde la mañana, a una palabra que mora en nosotros, a una palabra que quiere hacer a través de cada uno de ustedes.
que quiere hacer, que quiere vivir. Y que otros puedan darse cuenta, porque de pronto, si en este momento, como escuchábamos a nuestro hermano Diego de todo ese análisis que de pronto presentó en su introducción, mostrando de que lo que está pasando en hoy en día, en las mismas universidades, los pensamientos, y dicen el evangélico tiene la razón, de verdad lo que dice, pero también lo que dice allá es verdad, y no hay diferencia. Entonces tiene que notarse la diferencia. Esto me recuerda a un maometano cuando le dijo a un cristiano, le dijo, cristiano evangelista que anduvo predicando por esas tierras, le dijo, oye, dime tú, ¿qué te da tu Cristo que no me dé Mahoma? Y el cristiano dijo, Cristo nos prometió vida eterna. Y el maometano dijo, Mahoma también nos habló de vida eterna. ¿Y qué más? Y empezó el cristiano a decirle muchas cosas acerca de lo que Cristo prometía. Y Mahoma me promete lo mismo, dice. Me dice lo mismo. Cristo dijo que iba a resucitarnos al final de los tiempos. Mahoma también habla de resurrección. Mahoma habla también de una vida eterna después de esta. Y empezaron así y no había ninguna diferencia. Y el cristiano, cuando ya no pudo decir nada más, el maometano dijo, cristiano, sí, tú Cristo te prometió algo a ti que Mahoma nunca nos prometió a nosotros. Sabía más el maometano. Y curioso, el cristiano quiso decir, me podría decir, ¿ah? No fue a la cruz, pero promesa, digo, ¿sabes lo que dijo Mahoma? O sea, Cristo, tú Cristo, dijo que ustedes harían mayores obras que las que hizo Él. Cristiano, tú haz una obra que tú Cristo hizo para yo creer. Y el cristiano no pudo hacer aquella obra. Si gente está tropezando con nosotros, es porque no está viendo la vida, la palabra morando. Hemos llevado la palabra a la discusión con los hombres porque la hemos puesto en los debates, lo hemos puesto en las controversias, las hemos puesto como campeones de tratar de tener una pelea, que el Dios no está muerto, como ustedes pueden ver de las películas que más son ficción que una realidad. Y que es obvio que se hizo con la idea que ganara el cristiano y que perdiera el ateo. Pero eso es ficción, no es una realidad, porque la irrealidad es la que vivimos nosotros. Por ejemplo, una para nosotros nada más. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Cuál? Que os améis unos a los otros. ¿Te das cuenta? Sí. El perdón, por ejemplo, que es una de las cosas que cuesta tanto. En cierta oportunidad, conversando con una persona, me decía que también yo puedo predicar, yo también puedo tener el ministerio. Yo le dije, sí, de acuerdo. Le pongo en una situación, sí, bien, usted está predicando. Y de pronto pasa alguien llorando en medio de su predicación y cae postrado aquí, como le decimos, en el altar. Bien, cayó ahí de rodillas. Lloraba, llora y pide perdón. Y suplica por el perdón. Usted se baja, pone las manos, ora por él. Te declaro liberación. Y esa persona se siente liberada, luego se siente consolada y dice gracias, porque me siento perdonado, y empieza a testificar que ya no se siente igual, que es diferente. Qué lindo, un tremendo culto. Luego usted le invita a venir a los próximos cultos, sigue viniendo. Luego no solo llega a los cultos, después llega a su casa, usted le atiende en la mesa y van conociéndose, haciéndose amigos, y usted les va discipulando. Hasta que usted le pregunta de pronto, si su nombre fuera Julio, vamos a ponerle Julio, y le dice, Julio, ¿de qué te perdonó el Señor? No, me da vergüenza de tener que decir lo que yo antes hacía. Me da vergüenza. Ya, pero no te preocupes, ya llegará el momento, me lo conversarás. Mientras tanto, te puedes quedar aquí en la casa, voy a ir al supermercado y vuelvo enseguida. Y te quedas cuidando a los niños y se va. Y tú regresas y luego... Así sucesivamente, y pasan otros 2 meses y le dice, pero Julio, ahora tú me puedes compartir ¿de qué te perdonó Dios? Sí, ahora sí me atrevo a decirle, de verdad, ahora
pero me da vergüenza, pero ahora estoy más en confianza con usted y le puedo decir, ¿de qué te perdonó Dios? ¿De qué te sanó? ¿De qué fuiste liberado? Yo era pedófilo. A mí me gustaban los niños. Y yo le dije, ¿volvería usted a dejar a Julio cuidando a sus niños? No, me dijo. Eso es lo que pasa. Estamos predicando algo que después no creemos. Que Dios liberta, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios nos sacó de esa mugre, que nos sacó de ese infierno, que nos sacó de esa muerte, muertos en delitos y pecados. Pero cuando los confiesan lo que eran, ya no le tenemos confianza. Y no es porque no le tengamos confianza a ese hombre de lo que fue, sino no hemos tenido confianza en el poder de Dios que cambia, que transforma, que hoy día estamos diciendo que las personas no cambian, no son transformadas. Pero yo les puedo decir que yo no vine del cielo, no soy un ángel que Dios hizo hombre y soy predicador. Yo vengo de un tarro de la basura, sacado de un lugar donde yo de verdad no quisiera nunca más volver. Oh Dios. ¿Qué predicamos? ¿Qué poder es el que predicamos? O predicamos nuestros artes, nuestras congregaciones, que cada vez nos vamos a volver selectivos. Yo le decía a mis hermanos, nosotros hicimos una población evangélica, vivimos allí juntos con los hermanos, y les dije, ¿cómo me van a juzgar ustedes mañana cuando me vean qué tipo de gente traigo acá? Porque yo voy a traer gente para que sea restaurada. ¿Cómo me van a juzgar ustedes? ¿De qué manera me van a mirar? ¿Cómo me van a observar? El pastor está trayendo gente que ha hecho esto otro, pero si a eso Cristo nos mandó al mundo. O nos mandó a buscar gente santa. Esto es como que en los hospitales digan, no, ¿por qué trae a gente con tuberculosis? ¿Cómo puede usted traer a esa persona que trae esta enfermedad, este virus? En el hospital nunca te van a decir tal cosa. Obvio que van a llegar gente enferma. ¿Y qué tipo de gente va a llegar a nuestras filas? ¿Quién es? Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Eso quiere decir que todos fuimos pecadores. Yo de los 16 años que estoy dentro del Evangelio, tal vez no hay una lista de mucho pecado. Pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Podríamos decir es injusto. Porque Adán tuvo la oportunidad de vivir en el Edén. Oportunidad que ustedes no tuvieron, oportunidad que no tuve yo. Y Adán tuvo esa oportunidad de vivir en un lugar donde no había tentación, donde no había pecado, donde no había un ambiente de pecado. Y por un solo pecado, todos nosotros nacimos bajo pecado. Y qué injusto es que nosotros, sin haber tenido la misma oportunidad que Adán, yo haya pecado, pero porque ya nací bajo la naturaleza pecaminosa. Pero Adán no nació bajo una naturaleza pecaminosa. Pues también tendríamos que llamar que no es justo que Cristo haya muerto. El justo haya muerto por miles de pecados. Si es injusto una cosa, también es injusta la otra, pero sin embargo lo hizo. Por eso y por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto el pecado de Adán, sino por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Escritura. Así que, amados, esa obediencia nos va a llevar por ese camino del justo. Ese camino donde nosotros debemos temerosamente delante de Dios ser justos. ¿Sí? Es como aquella pequeña criatura que, yendo en su primer año básico o segundo básico, una profesora le dijo a esa niña que era cristiana, le dijo: tú vas a bailar. Y la niña le dijo: no puedo bailar. ¿Por qué no puedes bailar? Porque nosotros somos evangélicos, dijo la niña. Y la profesora le dijo: pero tus padres no están aquí, no te están mirando. Sí sé que no me están mirando mis papitos, dijo, pero el Señor me está viendo. Puede que nosotros seamos juzgados por esa niña inocente, porque somos adultos y somos conscientes, y estando Dios presente, aún así, estamos murmurando, desuniéndonos, no teniendo compañerismo, no entrando en la armonía que corresponde. Se precisa de una iglesia, o de unos pocos al menos, donde Dios encienda su fuego, donde podamos llegar a estar en armonía, donde invitemos a la santidad a hacerse presente muy profundamente en nosotros. Decirle a Dios: Señor, que esto es de verdad, la libertad es de verdad, la santidad de verdad, por favor que se manifieste en nosotros, porque es de verdad. El perdón es de verdad, Señor, no tan solo que tú me hayas perdonado, sino que yo también sea capaz de perdonar. Que sigamos por ese camino de la obediencia. Queremos representarte, queremos estar contigo, Cordero de Dios, como los llamados que somos, como los elegidos que somos y como aquellos fieles. El predestinado, el elegido, es fiel al llamamiento. Dios te llamó, sé fiel. Sé fiel a aquel que te escogió. Sé fiel a aquel que te eligió desde antes. Él te tuvo por fiel antes que tú hicieras lo bueno o lo malo. ¿Cómo? No lo sé, pero ahí está la presciencia de Dios. Como dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Y hay poder en esa bendita sangre. Esa sangre no puede ser declarada inmunda por nosotros. Tenemos que honrarla, respetarla. ¿Ves? Así como respetar al Hijo de Dios, la sangre y su Espíritu. Como lo dice la palabra, que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido muy bien ese conocimiento de esa verdad, nosotros con esa voluntad propia volviéramos nosotros, con conocimiento, con conciencia volviéramos a pecar, estamos en realidad pisoteando a Cristo, el Hijo de Dios. Estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo y afrentando al Espíritu de gracia. Dios nos libre que eso no sea así, sino al contrario. Dios nos permita que seamos como ese justo que va por ese camino. El camino es Cristo. Y que cada día nos vayamos perfeccionando. ¿Sí? Dios bendiga sus vidas, amados. Soy de cortas palabras en esta oportunidad. Y vuelvo a insistir, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. No te olvides que pronto en la casa del Señor moraremos por largos días. Será hasta siempre. Gracias. Gracias, Carlito.
Gracias damos al Señor por esta segunda exposición de la tarde. Ha sido tan... hemos ido como en un zigzag. De repente en un jolgorio, después una tranquilidad. Dios nos ha ido